Tu cerebro ya tomó esa decisión, 7 segundos antes de que tú creyeras haberla tomado. Imagina que tu propia voluntad consciente es un espectador, una audiencia que llega tarde a la obra, mientras los verdaderos actos ya se han ejecutado tras bambalinas. Esto no es ciencia ficción, es la revelación asombrosa de la neurociencia moderna sobre cómo funcionamos realmente. Tu mente, ese centro de control personal que crees dominar, está siendo constantemente anticipada por una maquinaria neuronal que opera en una capa mucho más profunda. Vamos a desentrañar el mecanismo neuronal que opera en las profundidades de tu corteza prefrontal y te revela por qué la idea de la voluntad completamente libre es más compleja de lo que parece. Entenderás cómo las señales eléctricas dentro de tu cabeza, mucho antes de que siquiera pienses en elegir, ya están pavimentando el camino para tus acciones. Este conocimiento no solo es fascinante, es una lente completamente nueva para ver cada elección, cada impulso, cada reacción en tu vida. El concepto que desafía nuestra percepción del libre albedrío se llama potencial de preparación o Bereitschaftspotenzial en alemán. Piensa en esto como una especie de calentamiento cerebral. Antes de que decidas mover un dedo, o incluso antes de que sientas que vas a mover un dedo, hay una acumulación de actividad eléctrica en tu cerebro. Es una señal silenciosa, una preactivación, que indica que un movimiento está a punto de ocurrir. Este fenómeno fue documentado por primera vez en 1983 por el neurocientífico Benjamin Libet y su equipo. Ellos realizaron un experimento clásico donde los participantes debían presionar un botón en el momento que desearan, observando al mismo tiempo un reloj para anotar el instante exacto en que sentían la urgencia consciente de actuar. Mientras tanto, un electroencefalograma o EEG registraba su actividad cerebral. Lo que Libet descubrió fue revolucionario. La actividad cerebral, ese potencial de preparación, comenzaba cientos de milisegundos antes de que los participantes informaran haber tomado la decisión consciente de presionar el botón. Es como si el motor de un coche ya estuviera encendido y calentándose, mucho antes de que el conductor conscientemente decida poner la marcha y alecelar. La conciencia no era el inicio de la acción, sino una especie de sello de aprobación que llegaba después. Esto nos obliga a preguntarnos si lo que percibimos como una elección libre es en realidad la experiencia consciente de una decisión que el cerebro ya ha iniciado. Un momento. Si esto ocurre con un simple movimiento del dedo, ¿qué implicaciones tiene para las decisiones más complejas y trascendentales de nuestra vida? Este descubrimiento trasciende los movimientos básicos y se adentra en el territorio de nuestras decisiones más intrincadas. ¿Te has encontrado alguna vez decidiendo impulsivamente algo para luego racionalizarlo con argumentos lógicos? Es probable que tu cerebro ya hubiera puesto en marcha esa elección mucho antes de que tú decidieras conscientemente por qué era una buena idea. Imagina, antes creías que tu decisión de comprar ese objeto o de posponer esa tarea urgente era el resultado de un proceso de deliberación consciente, un cálculo frío de pros y contras. Pero la realidad podría ser que tu cerebro, basándose en patrones pasados, emociones subliminales o señales ambientales que no registraste conscientemente, ya había inclinado la balanza. Tu conciencia, entonces, no fue la arquitecta, sino la narradora que construyó la historia después de que los planos ya estaban hechos. Esto se manifiesta constantemente: la súbita urgencia de revisar el teléfono, la elección espontánea de un postre o incluso la primera impresión que tienes de una persona. ¿Cuántas veces creíste elegir libremente cuando el telón ya había caído? Un estudio posterior, publicado en 2008 por John Dylan Haynes y su equipo en la revista Nature Neuroscience, llevó esta idea aún más lejos. Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, o fMRI, los investigadores pudieron predecir las decisiones de los participantes de presionar un botón izquierdo o derecho hasta con 10 segundos de anticipación. 10 segundos. Mucho antes de que los voluntarios tuvieran la menor idea consciente de lo que iban a hacer. La actividad neuronal en áreas específicas como la corteza parietal y prefrontal ya estaba revelando su elección futura. Esto es monumental. Significa que, durante un periodo significativo, tu cerebro ya ha comprometido una acción o una preferencia, y tu conciencia solo llega para validar una decisión que ya se ha gestado en las profundidades de tu arquitectura neuronal.
Este no es un fallo, es una característica de cómo opera nuestro sistema. La ilusión del libre albedrío no es que no podamos elegir, sino que la sensación de elección consciente podría ser una experiencia posterior a la verdadera toma de decisión cerebral. Es como ver un relámpago y luego escuchar el trueno. Sabemos que el relámpago ocurrió primero, aunque lo percibamos de forma secuencial. Ahora, ¿cómo aplicamos este conocimiento tan profundo en nuestra vida diaria para realmente influir en el curso de nuestras acciones? No se trata de resignarse, sino de optimizar. Primero, aprende a observar tus primeros impulsos. Cuando sientas una emoción intensa, una reacción visceral o una urgencia de hacer algo, ya sea responder de manera airada, hacer una compra impulsiva o procrastinar una tarea, reconoce que esa ya es una manifestación de tu cerebro en acción. En lugar de actuar inmediatamente, introduce una pausa consciente. Esta pequeña ventana de tiempo, aunque posterior a la iniciación cerebral, es tu oportunidad de introducir un veto consciente. Puedes decir, siento la urgencia, la noto, pero elijo no seguirla esta vez. Este acto de metaconciencia te da un poder de dirección antes inexistente. Segundo, rediseña tu entorno para tus decisiones preconscientes. Si sabes que tu cerebro tiende a buscar la gratificación instantánea, prepárate para ello. Si quieres comer de forma más saludable, asegúrate de que los alimentos nutritivos estén a la vista y de fácil acceso, mientras que los dulces o la comida chatarra estén escondidos o sean difíciles de alcanzar. Si quieres leer más, ten un libro abierto en tu mesita de noche en lugar del teléfono. Al moldear tu entorno, estás influyendo en las señales que tu cerebro procesa inconscientemente, facilitando que las decisiones preconscientes se alineen con tus objetivos conscientes. Estás hackeando tu propia arquitectura neuronal. Tercero, entiende la motivación detrás de la procrastinación. La decisión de posponer una tarea a menudo nace de una aversión preconsciente a la incomodidad, al esfuerzo o al miedo al fracaso. La fuerza de voluntad no es un músculo etéreo, es una negociación constante con los procesos que inician mucho antes de que te des cuenta. En lugar de culparte por procrastinar, reconoce que tu cerebro está tratando de evitar una sensación desagradable. Para superarlo, en lugar de forzarte a hacer la tarea completa, concéntrate en reducir la barrera inicial. Divide la tarea en pasos tan pequeños que te parezcan insignificantes, casi absurdos. Si es escribir un informe, el primer paso es abrir el documento o escribir una frase. Esto engaña a tu sistema preconsciente para que perciba menos amenaza y active el inicio de la acción, lo que a menudo lleva a completar más de lo que esperabas. Al asimilar esta ciencia, tu visión de ti mismo y de los demás cambia fundamentalmente. Dejas de verte como un capitán absoluto de un barco consciente y empiezas a entenderte como un navegante experto, que debe conocer las corrientes profundas, los vientos inesperados y las mareas ocultas que realmente impulsan la embarcación. Ya no eres solo tu mente consciente y racional. Eres la suma de procesos complejos, una danza intrincada entre lo que crees que quieres y lo que tu cerebro ya ha empezado a ejecutar. Tómate un segundo para sentir el peso de esa revelación. Esto no anula tu responsabilidad, sino que la eleva, porque ahora tu agencia reside en la capacidad de influir, de reorientar y de comprender las profundas raíces de tus propias inclinaciones. Desarrollas una empatía radical hacia los demás al comprender que muchas de sus malas decisiones o comportamientos impulsivos no son actos de malicia consciente, sino el resultado de procesos neuronales que operan fuera de su control inmediato. Las personas no son solo las palabras que dicen o las razones que dan. Son universos complejos donde las decisiones germinan en la oscuridad antes de florecer a la luz de la conciencia. Este conocimiento te permite ser más estratégico con tus hábitos, más compasivo con tus fallos y más inteligente en tu camino hacia la maestría personal. Has descubierto cómo tu cerebro es un pionero silencioso, labrando el camino para tus acciones mucho antes de que tu conciencia se ponga al día. Esta profunda verdad sobre la predeterminación neuronal no te quita el control, te da una forma más sofisticada de ejercerlo, revelando las palancas invisibles del comportamiento humano. Profundiza aún más en la sorprendente realidad de la mente.